Gloria al Señor. En el sermón anterior dimos comienzo a nuestra andadura por el libro del profeta Jonás. Y aunque solo ocupemos nuestro tiempo con la introducción y el abordaje de sus dos primeros versículos, creo que todos aprendimos algunas cosas interesantes y de provecho, ¿verdad? Aprendimos, por ejemplo, nos tomemos un tiempo para recordar algunas de esas reglas hermenéuticas necesarias para abordar cualquier contenido de las Escrituras. Estuvimos hablando sobre las particularidades tanto del profeta como del libro que lleva su nombre, demostrando que a pesar de lo escaso de su contenido, lo hace especial entre el resto de los profetas. Y como hemos dicho, abordamos solo los primeros dos versículos. En el día de hoy seguiremos avanzando en este capítulo 1 de este apasionante libro que tenemos delante. ¿Cuántos tienen deseo? Sí. Yo también. Jonás capítulo 1, versículos 3 y 4. Jonás capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amén a su palabra. Como dijimos la semana pasada, en los dos primeros versículos del libro de Jonás nos encontramos con toda la información relevante que necesitamos para abordar el libro sin salirnos del contexto. ¿Recuerdan? El texto 1 y 2 decía: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dos versículos, pero con mucho contenido. Vemos cómo Dios llama a uno de sus profetas, vemos cómo le señala el lugar donde tiene que desempeñar su función, y vemos tanto aquello que tiene que hacer como el por qué debe de hacerlo. Hasta aquí no hay nada fuera de lo común, nada fuera de lo normal. Vemos cómo le señala el lugar donde tiene que desempeñar su función. No vemos nada fuera de contexto, de lugar, no nos desubica nada. Dios dando una labor específica a un profeta en particular. Pero llegados al versículo 3 es donde todo toma un rumbo sorprendente que hace precisamente del libro del profeta Jonás un libro especialmente particular entre el resto. Versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. ¿Qué les parece? Ya comentamos que la historia de Jonás es particular donde las haya, entre otras cosas porque es el único profeta, ¿recuerdan?, de las Escrituras que tiene una labor específica con una nación gentil y fuera de la tierra de Israel. Lo estuvimos hablando la semana pasada. Dijimos que los profetas de Dios siempre han interactuado con las naciones gentiles, pero en consecuencia de una labor específica con el pueblo de Israel, no con una labor específica para una nación gentil en específico. Pero en este caso no ocurre así, sino que Nínive ahora se convierte en el objeto específico y la principal orden que Dios le da a un profeta. Pero no solo encontramos su particularidad en este detalle, sino en otros detalles, como por ejemplo en la reacción que acabamos de leer, en la reacción de Jonás tras el mandato de Dios. Dios le dijo: levántate y ve. Y Jonás se levantó, pero no para ir, sino para huir. Miren, si hay un denominador común en las Escrituras en cuanto a los profetas se trata, es que a pesar de cualquier dificultad, siempre han contestado afirmativamente a las demandas divinas. Los hemos podido ver en escenarios completamente adversos,
con infinidad de dificultades, con peligros de todo tipo, incluso en ocasiones cuestionándose las cosas y titubeando en sus mentes de cómo lo van a hacer. Pero a pesar de todo, en definitiva, al final, siempre obedientes al Señor. Y el principal motivo de dicha obediencia, a mi modo de ver, es claro y cristalino como el agua. Y la obediencia clara de todos los profetas era porque no existía en ellos duda de que lo que escuchaban era una voz explícita y clara de Dios. Obedecían porque sabían que era Dios quien hablaba. Tenemos que entender que aunque todos los que reciben revelación de Dios pueden considerarse o bien profetas o bien receptores de la profecía, hay diferentes niveles de revelación y diferentes formas en que esta revelación es transmitida. Para que me entiendan muy rápido y sin profundizar, no es lo mismo el nivel de profecía que recibió Moisés al nivel de profecía que recibió Jonás, al nivel de profecía que encontramos en Ágabo en el Nuevo Testamento o al nivel de profecía que hay hoy en la actualidad en la Iglesia que encontramos. Aunque todo es revelación y todo proviene de parte de Dios, la altura y el contexto en el cual se revela son completamente diferentes. Esto hay que entenderlo. Es por eso que no podemos comparar a un Ágabo que recibe revelación profética en forma de evidencia de parte de Dios para advertir a Pablo de las consecuencias de sus acciones, con un Moisés en Sinaí recibiendo la ley de Dios, hablando, como dice la Escritura, panim a panim, cara a cara con Dios. No es lo mismo. Todo revelación, pero hay diferentes niveles y contextos en el cual esta revelación es expresada. Estos diferentes niveles de revelación profética, en la medida que van descendiendo, requieren que se observen con más cuidado aquello que se recibe. ¿Han entendido esto? Si hoy recibimos algún tipo de revelación por medio de algún tipo de don espiritual, el examen de dicha revelación deberá ser exhaustivo y extremar la prudencia y todas las precauciones necesarias a la hora de considerarlo, de compartirlo y de transmitirlo, porque la forma de revelación así lo requiere. Pero en tiempos de los profetas, aunque también tenía que ser todo examinado, la revelación era clara y evidente. Dios utilizaba un nivel de comunicación que no dejaba lugar al error. Y sobre todo, debido a la gran importancia de la revelación, ya que en la omnisciencia y el conocimiento anticipado de Dios sabía que aquello que les revelaría a sus profetas era aquello que quedaría escrito como palabra de Dios para la salvación, instrucción y dirección del mundo. Por tanto, no había posibilidad a la especulación, no había posibilidad a la duda. Era Dios hablando de una forma nítida, clara y transparente. ¿Me siguen? Y es precisamente por esto que acabamos de hablar, que es normal que los profetas reaccionaran a la orden de Dios de una forma inmediata y segura. Es como, me siguen por favor, atiéndanme, es como si saliéramos de aquí, el Señor nos hablara de una manera clara y aunque tuviéramos dudas y tuviéramos miedo y tuviéramos cosas, es Dios quien nos habla. Pero al mismo tiempo es sorprendente y por eso mismo es sorprendente que Jonás desobedeciera de una forma tan clara y evidente, a pesar de saber con absoluta seguridad de que es Dios quien le estaba hablando, de que es Dios quien le estaba ordenando, que es Dios quien le dijo: Jonás, levántate y ve. No había duda. Hoy quizá podamos tener dudas, turbarnos, meditar, mirar, reflexionar. Pero ahí no había duda. Pero Jonás, a pesar de la transparencia de la revelación, se levanta y no para obediencia, sino para todo lo contrario.
no se levanta para ir, sino para huir. ¿Entiende la dimensión de la desobediencia de Jonás? Huir de su presencia, huir de su voluntad, huir de la labor encomendada. Ahora bien, cuando somos conocedores de todas estas evidencias en cuanto al pecado de Jonás, que era tan clara la revelación y tan claro el pecado, es habitual que salga de nuestro interior el juez implacable que señala la desobediencia explícita del prójimo, en este caso de Jonás. ¡Qué malo eres, Jonás! Rápidamente detectamos la paja en el ojo ajeno de los hermanos y con rotundidad señalamos su pecado. ¡Cuán desobediente fue! ¿Cómo pudo atreverse a tanto? ¿Verdad que lo hacemos? Pero ¿no creen que lo que hizo Jonás en su momento es lo que hacemos nosotros en infinidad de ocasiones? Piénsenlo 5 segundos. ¿Es que acaso nosotros hemos dicho que ellos tenían transparencia en cuanto a la revelación, verdad? Pero ¿es que acaso nosotros no tenemos la total seguridad como aquellos profetas de lo que Dios nos dice, de lo que tenemos que hacer en cuanto a la voluntad divina? ¿No es la palabra escrita la profecía más segura, donde no hay error ni engaño y donde encontramos la revelación directa y transparente de Dios? ¿Estamos aquí? ¿No es desde ahí que escuchamos su voz diariamente que nos dice: iglesia mía, levántate y ve, levántate y obedece, levántate y ora, levántate y lee, levántate y predica, levántate y sirve? ¿No tenemos nosotros de continuo la voz que escuchó Jonás? Hoy aquí, cada vez que se predica desde aquí, cada vez que se abren las Escrituras. Pero al igual que Jonás, nos levantamos no para ir, sino para huir. Para huir de las demandas divinas, pecando delante de él, como hizo Jonás, pero con el agravante de convertir la desobediencia en algo cotidiano. ¿Fue terrible lo que hizo Jonás? Pero lo hizo una vez. ¿Fue terrible? Dios le habla y no hace ni caso. ¿Fue terrible? Lo fue, pero lo hizo una vez. Y nosotros lo hacemos de continuo. Hemos normalizado el huir. Hemos normalizado el huir. Lo hemos patentado y lo hemos hecho nuestro. Y aún así somos capaces de seguir señalando a personas o a Jonás o a personas como tales que desobedecen, que están cometiendo el mismo pecado que nosotros hemos hecho por práctica. Escuchen esto, solo cuando estás yendo, no huyendo, solo cuando estás yendo es que tenemos derecho a pronunciarnos en exhortación para con el prójimo. Pero cuando nos levantamos para huir, la exhortación es todo un despropósito. Perdimos ese derecho. Por eso, aunque tenemos el permiso de las Escrituras de juzgar con justo juicio, etcétera, lo hemos enseñado en infinidad de ocasiones, por favor, no lo hagamos con los ojos llenos de vigas que no nos permiten ver, sino desde una vida volcada en la santidad y la obediencia, una vida que va, no una vida que huye. Cuando mires al profeta, no veas a alguien que está muy lejos de ti. Cuando leas a Jonás, no veas a alguien que está muy lejos de ti en conducta,
sino a alguien con el cual sentirte identificado, ya que de la misma manera pecamos y de la misma manera recibimos misericordia, al igual que Él nosotros. Huyamos, pero del pecado, no de la voz de Dios, por favor. No solo porque esto nos da la oportunidad de servir a Dios en exhortación para con nuestros hermanos, sino porque es la salud de nuestras almas. El camino que huye es el camino contrario a donde Dios está. Por tanto, cuando huimos de la demanda divina, nos alejamos de Él. Y entonces vienen peligros sin Él. Cuando vamos donde Dios nos manda, los peligros siguen, pero Él nos acompaña. Por eso, yendo hay seguridad, huyendo hay ruina. ¿Lo creéis? El versículo 3, al igual que los dos primeros que dejamos atrás, es muy revelador en cuanto a lo que información se refiere, ya que nos encontramos en un solo verso tanto el motivo de base por el cual el profeta huye y cuál es la manera en la cual el profeta lo desempeña. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. El motivo, huir de su presencia. La manera, tomando una nave que viajaba, un barco que viajaba en dirección contraria a la voluntad de Dios. Por partes. El plan de Jonás fue simple a más no poder. Más simple no podía ser. La idea consistía en tomar lo más rápidamente posible un barco que lo llevara lejos de la presencia del Señor. Por tanto, se nos dice que el rumbo que trazó en su mente fue la ciudad de Tarsis, una ciudad ubicada, según los que entienden, en el sur de España. Para ello nos dice el texto que Jonás desciende a Jope para tomar una nave que le llevaría a ese lugar. Jope tenía uno de los puertos marítimos más importantes del Mediterráneo de la época. Si les suena algo el nombre de la ciudad es porque era el lugar donde estaba Pedro, que vio el lienzo descender, Jope, ¿se acuerdan? Pues se nos dice que descendió hasta ahí y pagó el billete que lo llevaría supuestamente lejos de la voluntad de Dios. Podemos suponer, sin llegar a equivocarnos, que la elección de Tarsis no fue nada en particular, por nada en particular que tuviera esa ciudad, sino solo por el simple hecho de que estaba ubicada al lado opuesto del lugar donde le correspondería ir en cuanto a la obediencia de Dios. Si Dios llamó a Jonás estando en la tierra de Israel y la orden era ir a Nínive, debía ir en dirección este para llegar al lugar donde Dios le ordena. Por el contrario, tomó un barco en dirección oeste, o sea, dirección totalmente opuesta a donde tenía que ir. Tenía que ir para un lugar y voluntariamente fue al lugar, en dirección hacia el lugar contrario. El profeta no solo fue en dirección contraria, sino que el tipo de nave en la cual se embarcó y el tipo de viaje en el cual emprendió no era en absoluto rápido, sino todo lo contrario. Estos viajes estaban caracterizados por sus largas estancias en alta mar, ya que las distancias que recorrían eran considerablemente largas. Según dicen, la distancia que hay entre Jope y Tarsis era de unos 500 kilómetros aproximadamente. Quizá con los barcos que tenemos hoy en día, coges una moto acuática y puedes llegar en un momento, pero barcos de la antigüedad que solo utilizaban el viento y el remo, cuéntenme ustedes. Además de eso, ese tipo de barcos comerciales solían parar en diferentes puertos para el ejercicio de dicho comercio.
Por tanto, no nos es de extrañar que sumando la distancia más el tipo de barco que tenía que parar en diferentes puertos, el viaje, dicen los que entienden, que duraba en ocasiones todo un año entero. No es que voy, cojo el Euromet o cojo el barco y me voy a Palma, como hace nuestro hermano Joe. No, sino que me voy, cojo el barco en dirección contraria y me voy por un año. ¿Están? Por eso esta información que acabamos de dar quizá parezca poco relevante, pero se están dando cuenta de que no lo es, ya que nos muestra la gran determinación que tenía Jonás en su corazón para alejarse de la voluntad de Dios. No es que cojo un barco y me voy aquí al lado, me voy en dirección contraria, me olvido, me marcho por un año a alta mar. Toma una nave que lo lleva en dirección contraria a Nínive. Emprende un viaje por alta mar alejado por un año de todo. Paga el billete como nos dice el texto y no debió ser un billete barato porque no era un barco de pasajeros sino de carga. Por tanto, tuvo que mirar a ver a quién conocía y darle un dinero extra. Oye, déjame meterme aquí. Y sin importarle compartir todo ese trayecto con los gentiles que pretendía huir. Huyo de Nínive porque hay gentiles que van a recibir misericordia y me embarco en un barco lleno de gentiles por un año. Como nos dice la Escritura, el propósito de Jonás con su viaje a Tarsis tuvo que ver especialmente y esencialmente con alejarse de la presencia de Dios. ¿Me siguen? Y esto en cierta medida, escúchenme bien, tiene su lógica y por otra parte es un completo disparate. Un disparate como una casa, pero en cierta medida tiene su lógica. ¿Por qué decimos que es un completo disparate? Creo que es evidente el porqué de lo absurdo de la decisión de Jonás, ya que está muy claro que nadie puede alejarse por mucho que se esfuerce de la presencia de Dios. ¿Quién puede por voluntad propia alejarse de la presencia de Dios? Solo asumiendo la realidad de que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, ya tendríamos la respuesta. Si Dios es omnipresente, nadie puede alejarse de Dios. La omnipresencia tiene la particularidad de permitir que Dios esté en todo lugar y en todo tiempo y en cada espacio y en cada rincón del mundo que conocemos y no conocemos. Es más, si profundizamos más en la idea, tenemos que decir que Dios no es que precisamente está en todo lugar, sino que todo lugar está precisamente en Dios. O sea, la omnipresencia, cuando profundizas en ella, no tiene que ver que Dios esté, sino que todo está en Él. Como dicen los entendidos, Dios tuvo que hacerse hueco en su naturaleza para que la existencia viniera a la realidad, porque Él lo ocupa todo. Él no está en un lugar, Él es el lugar. Por tanto, si todo está en Él, ¿cómo vamos a alejarnos de Él? Pero además de lo evidente, las Escrituras nos muestran en reiteradas ocasiones, de una manera explícita, que es imposible esta realidad. Es imposible alejarse de su presencia. Solo un texto que todos conocen. Salmo 139, versos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. El salmista diciendo, no hay donde me meta. Donde mire, subo al cielo tú estás, bajo al Seol tú estás en todos los sitios. Así pues, entendiendo que Jonás era un profeta de Dios y por ende necesariamente un conocedor absoluto de las Escrituras, muestra aún más lo absurdo de sus actos. Porque si nosotros sabemos que es imposible alejarse de su presencia, ¿cuánto más Jonás no lo sabría? ¿Notan el disparate? Pero esperen, pero a pesar del disparate de sus acciones, tengo que reconocer que hay
cierta lógica en ellos. Y ahora entenderán el porqué. Y a ver si están de acuerdo conmigo. Como hemos dicho, todo creyente mínimamente conocedor de las Escrituras sabe que es imposible de ocultarse de la mirada de Dios, ¿verdad? Por tanto, no hay lugar donde esconderse. Pero también sabemos que en ocasiones, por diferentes causas, Dios puede dejar de hacerse perceptible. En otras palabras, sigue estando, pero nosotros no lo sentimos. Él está, pero no lo escuchamos. La forma para que Dios deje de ser perceptible, la única forma para que el Dios que está en todo lugar y sobre todo cerca de sus hijos deje de ser perceptible, solo hay una forma. ¿Saben cuál? La desobediencia. El pecado hace que Dios se marche. Y esta forma de que se marche no es que deje de estar porque es imposible. Es que deje de hacerse presente, deje de hacerse perceptible. ¿Entienden esto? Ya que por un lado Dios es santo, Dios es luz y no tiene relación con nada que tenga que ver con las tinieblas. Es imposible. Por tanto, se aleja de todo aquello que no proceda de su propia santidad. Pero por el otro lado, porque Él utiliza dicha lejanía para aleccionar a sus hijos. Se marcha, se deja de hacer perceptible para tratar tu desobediencia. Esa forma de actuar de Dios está en conocimiento de sus hijos, tanto por las Escrituras como la propia experiencia personal. En otras palabras, todos hemos experimentado la desobediencia y sus consecuencias. Y la consecuencia de la desobediencia, entre muchas otras cosas, es que Dios deja de hacerse perceptible como toca. El conocimiento de hijo de Dios me hace saber que Él está y me está tratando. Y que mi salvación y mi vida no depende de mis actos, sino de su misericordia. Pero también el conocimiento me hace entender que Dios castiga, alecciona, disciplina y trata. ¿Lo creéis? Esa forma de actuar de Dios está en conocimiento de todos, como hemos dicho, y lo hemos experimentado todos. Es por eso que en ocasiones, escuchen bien, esto es importante para entender la posible lógica de las acciones de Jonás. En ocasiones, de una manera voluntaria y desde el deseo de nuestro subconsciente y al saber que la desobediencia provoca que Dios y su voluntad se haga menos perceptible en nuestras mentes y nuestros corazones, nos arrojamos a ella voluntariamente para ignorar voluntariamente las demandas divinas. En otras palabras, como sabes que el pecado apaga la voz de Dios y la voz de Dios en ocasiones por no hacer las cosas bien te agobia, te arrojas al pecado para dejar de escucharle. No puedo más de tus demandas y sé que la única manera de apagarte es pecando. ¿Me entienden? De una forma voluntaria. Porque sabemos que cuando no hacemos las cosas bien, nuestra carne gobierna y nuestros deseos toman el partido. Pero cuando hacemos las cosas bien, nuestra carne mengua, luchamos contra ella y la voz de Dios empieza, esto no, por aquí, por allí, esto no lo toques. Y somos tan malos que nos cansamos de sus correcciones y queremos un tiempo de descanso de Dios. Es por eso que quizá Jonás, al tomar la decisión de irse lejos de su tierra,
lejos de su entorno y del lugar donde Dios le demandaba servirle, pensó que esa desobediencia y ese contexto ajeno a su voluntad y lejanía dejarían de percibirle como cercano, evitando escuchar al menos por un tiempo las demandas que no quería cumplir. Sé que no puedo irme de tu presencia, pero sé que si me marcho de aquí, que si peco en contra de ti, que si me alejo de tu voluntad, quizá tu voz se haga menos perceptible. Me levanto y viajo en dirección contraria, porque mi carne necesita alejarse de sus demandas. Satisfago voluntariamente los deseos de mi carne, porque quiero huir de tus exigencias. Dios nos conceda hoy misericordia y perdone nuestros pecados. Perdóname, Señor, cuando quiero dejar de escuchar tus demandas. Mis hermanos, que no se nos olvide que aunque quizá podamos alejarnos de sus labores, ¿escuchan? Jamás podremos alejarnos de su presencia. Podemos alejarnos de sus labores, pero no nos podemos alejar de su presencia. Y tal cual le pasó al profeta, Dios saldrá a tu encuentro, atrayéndote de formas extremas por medio de peces y tormentas. Puedes alejarte de lo que Dios te dice, pero no de su presencia porque eres suyo. Y Dios utilizará peces y tormentas para atraerte. Y es precisamente lo que le ocurrió a Jonás y lo que encontramos en el versículo que sigue y con lo que finalizaremos nuestra exposición de hoy. ¿Un poquito más? Versículo 4. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esta tormenta para nada puede pasar inadvertida, ya que no fue ni pequeña ni común. Prestemos atención a lo que nos dice la Escritura en cuanto a esta tormenta para conocer lo que ocurrió. Se nos dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Y esto es importante y muy relevante de entender. Dios levantó la tormenta. No permitió la tormenta, levantó la tormenta. Todos sabemos que el viento, y sobre todo en la época del relato, era imprescindible para navegar. No obstante, cuando el viento pasaba en extremo de lo habitual, aquello que era imprescindible se convertía en el problema. Por un lado se utiliza un adjetivo antes de presentarnos el sustantivo. Dice, un gran viento. Un gran viento. Dicho adjetivo en su original hebreo se conoce como gadol. Y entre sus definiciones encontramos, significa gadol, extremo, fuerte, grandioso. Por otro lado, la palabra que utiliza para viento, la conocemos, es ruaj, que entre otras cosas la conocemos como aliento. Y es muy significativo, ya que nos hace notar que este viento en absoluto fue común y corriente, sino que procedía, como dice el texto, de la voluntad de Dios. Un aliento extremo que procede de Dios. Algunos insisten en que la forma de actuar de Dios en cuanto a lo sobrenatural se limita a que Dios utiliza lo que ocurre dentro de los límites de la naturaleza para su beneficio propio. O sea, pasa algo, hay una tormenta y Dios se usa de esa. ¡Qué bien! Una tormenta, voy a usarme de la tormenta. Creyendo que así exculpas a Dios de la culpa. Pero Dios no tiene culpa, Dios es completamente justo. Pero no se nos puede olvidar que en Dios no hay nada casual, ¿verdad? Y que todo ocurre bajo los términos de su soberanía. Por tanto, lo que tenemos delante no es casualidad, sino decreto divino.
Pero esto no solo lo sabemos estudiando y admitiendo su soberanía, sino que son cosas muy claras que lo dice la Escritura literalmente. Este texto que tenemos delante nos dice explícitamente que fue Dios quien levantó la tormenta, ¿o no? No solo eso, dicen los que estudian que la expresión que se utiliza en el contexto en hebreo para señalar el barco que sufre la tormenta es exclusiva. O sea, que parece ser que el barco en el cual viajaba Jonás para Tarsis fue el único afectado por la tormenta. Parece ser que la tormenta se centralizó en el barco de Jonás, dejando a los demás barcos tranquilos. Fíjense si es de Dios. Por tanto, no tenemos algo casual y corriente, sino un gran viento grandioso y extremo que procedió del aliento divino. Y a eso también decimos amén. ¿O no? Este gran viento de parte de Dios provocó, como no podía ser de otra manera, que se levantara una gran tempestad. El viento provocó una gran tempestad. Una vez más volvemos a ver el adjetivo grande, gadol, delante de esta palabra, tempestad. Y en el caso que se utiliza la palabra para tempestad es sahar, que viene a significar, entre otras definiciones, huracán, torbellino. Un gran huracán, un gran torbellino. Por tanto, cuando prestamos atención a lo que el texto nos enseña, tenemos de todo menos una tormenta común y corriente, un viento extremo que provocó una tormenta huracanada procediente del aliento de Dios. La tormenta fue de tal magnitud que todos los que viajaban a bordo pensaron que la nave se partía en dos. Marineros experimentados, acostumbrados a meses y meses en alta mar, a tempestades y a tormentas, pero creían que de esta no salían. Y esto es lo que sucede cuando Dios actúa. Esto es lo que sucede cuando llega a nuestras vidas las consecuencias de la desobediencia, que Dios levanta tormentas. Y todos sufren las consecuencias. Dios levanta tormentas y todos sufren las consecuencias. Mis hermanos, todo lo que nos ocurre no es para nada casual. Para nada es casual. Con esto terminamos, Sino que es el producto de la voluntad divina por una u otra circunstancia. No hay casualidad, hay causalidad, que es diferente. Hay una causa y hay un efecto. Todo procede de Dios. En ocasiones tiene que ver con diferentes pruebas que llegan a nuestras vidas sin más. Hablamos de las consecuencias, que nada es casual, ¿vale? En ocasiones tiene que ver estas cosas que nos llegan por diferentes pruebas que llegan a nuestras vidas sin más. Estas llegan desde la santidad y la obediencia, nosotros estando en santidad y obediencia, pero para la perfección de nuestras vasijas y para probar nuestra fe. Lo hemos explicado un montón de veces. Estamos bien y llegan las pruebas. ¿Qué pecado cometió Job para sufrir las consecuencias? Es verdad que siempre ponemos este ejemplo, pero es el más significativo y claro de todos. Ninguno. Job fue probado para perfeccionar su vasija, para leccionarnos a nosotros, para manifestar la gloria de Dios, para dejar por los suelos a Satanás y sus demonios. Pero sufrió desde la santidad una prueba, ¿sí? Pero no nos equivoquemos, no siempre es así. No podemos decir que todo es una prueba, ya que en ocasiones no es más que una consecuencia clara de nuestro pecado. Las consecuencias del pecado no son pruebas, son consecuencias, son castigos, son recoger la siembra. Sembrar mal, pero recoger esa siembra. Es por eso que no podemos vivir sin estar cerca de Dios. Y sin alcanzar cada aspecto de nuestro, y sin analizar cada aspecto de nuestro diario vivir para saber y discernir qué es lo que nos está ocurriendo y por qué.
Nada es casual. Lo que le pasó a Jonás no fue casual. Y lo que nos pasa a nosotros no es casual. Y tenemos que analizar qué es lo que está ocurriendo, Señor mío. ¿Me estás probando? ¿Estás tratando conmigo? ¿O desobedecí en algún aspecto de mi vida y estoy sufriendo las consecuencias de este aspecto? Porque a veces vemos tormentas levantarse y decimos, esto no puede ser de Dios, esto es de Satanás. Pero que no entiendes que Satanás no tiene potestad sobre los hijos de Dios para levantar tormentas, a no ser que Dios dé permiso. Porque no es lo mismo ser probado que ser castigado. No es lo mismo ser probado que disciplinado. No es lo mismo el trato de Dios en la prueba que la disciplina de Dios por causa de la desobediencia. Todo viene de Dios, pero no es lo mismo. Por tanto, como hemos dicho, nada es casual, sino que sea por la causa que sea, todo procede de Dios. Pero termino con esto. Esto es una maravillosa noticia. ¿Lo decís amén? Que todo proceda de Dios. Los abrazos y las tormentas es una maravillosa noticia. Es una gran noticia porque si todo procede de Dios, todo tiene un propósito excelso y divino. Ya sea porque Dios está tratándonos con pruebas, todo procede de Dios y tiene un propósito precioso y divino, perfeccionarnos a la imagen de su Hijo, darnos capacidad para poder ayudar a otros hermanos que pasan por esas dificultades. Todo es excelso y maravilloso. Ya sea porque Dios nos está castigando por nuestra desobediencia, ya que necesitamos la lejanía de Dios, la mano severa de Dios, la rectificación de nuestro Padre Celestial, llevándonos al rincón, castigándonos, exhortándonos, haciéndonos sentir el pecado para atraernos al redil. Ya sea porque Dios te dijo que hicieras algo y desobedeciste si no lo hiciste y Dios manda peces y tormentas para llevarte, sea de una forma o de otra, todo procede de Dios y todo es de agradecer. Porque todo se te lleva a su voluntad. Ahora bien, aunque no tenemos control sobre las pruebas que nos sobrevienen, ya que éstas proceden, o sea, de Dios en un contexto de completa santidad, no es irrelevante esta condición. Dentro de la santidad vienen las pruebas, sí que tenemos control sobre las consecuencias del pecado. ¿Saben cómo? No pecando. ¿Cómo tengo control de la consecuencia del pecado? No pecando. Si pecas, sufrirás las consecuencias. Si no pecamos, no las sufriremos. No puedo controlar las pruebas que el Señor me mandará, pero el Señor no me castigará por algo que no he hecho, ni me disciplinará por un pecado que no he cometido. Por tanto, tenemos control sobre las consecuencias de la desobediencia, no pecando. Por tanto, les hago una pregunta, como ya la hice en su momento. ¿No será mejor que venga a nosotros el pastor antes que el pez? ¿No será mejor que nuestra actitud esté en el contexto en el cual el pastor sea suficiente para venir a rescatarnos antes de que Dios traiga una tormenta y un pez para traernos? ¿No será mejor que Él nos busque y nos traiga sobre sus hombros, a que nos trague un pez y estemos durante 3 días creyendo que estamos en el Seol muertos? Pero somos tan cegados en ocasiones que solo la tormenta nos hace regresar. Solo la tormenta nos hace regresar y volver en sí. A Jonás, le pasó exactamente lo mismo. Solo el pez lo podía traer de vuelta.
Solo la tormenta reunía las cualidades que Jonás necesita para ser atraído a la obediencia. Como hemos dicho, la desobediencia de Jonás fue tan grave como explícita, por ser conocedor de la voluntad de Dios. Por tanto, Dios no lo podía dejar como si nada. Tenía que tratar con su hijo. Tenía que tratar con esa desobediencia. Tenía que tratar con tal insurrección. Y por eso le mandó una tormenta. Pero damos gracias a Dios por las tormentas, porque las tormentas de Dios son abrazos. Entendamos que hasta las tormentas de Dios son abrazos. No deseches la tormenta. No deseches la tormenta, recíbela. Porque es un abrazo de Dios que, al igual que Jonás, te volverá a traer a casa. Oramos.